gracias a Dios porque a través de la Iglesia y de la Biblia podemos conservar y proclamar el verdadero mensaje de la Navidad. Hasta este día, en los 4 servicios que hemos tenido de Adviento, hemos recordado cómo fue el profeta Isaías a quien le tocó hablar de Jesús como nuestra esperanza y nuestra paz. Por su parte, los evangelistas Mateo y Lucas hablaron del gozo del nacimiento de Jesús. Hoy vamos a pensar en la forma como el apóstol Juan presenta a ese Cristo que nació en Belén. Ese Cristo que vino a representar y hoy representa en nosotros el amor eterno de Dios, que se comparte, se irradia a la humanidad a través de Jesucristo. Qué bendición tenemos los cristianos. Como lo ha expresado nuestro hermano en su oración, Jesús es nuestra esperanza, es nuestra paz, es nuestro gozo, es el amor de Dios manifiesto a cada uno en la persona de Jesucristo. En los pasajes que ha leído nuestra hermana, en el primero quisiéramos meditar para hablar de la forma como Juan presenta, pues, este acontecimiento del nacimiento de Cristo. Mientras Mateo y Lucas e Isaías hablan de los aspectos humanos, físicos, de alguna manera, del niño que habría de nacer y que nació en Belén, Juan nos da una perspectiva diferente, diciendo, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. En este pasaje el apóstol San Juan quiere presentar a Jesucristo en sus dos naturalezas, en una sola persona. En el principio era el verbo era Dios. La palabra verbo quiere decir la palabra de Dios, la presencia eterna de Dios, y habla en la manera como tú y yo podemos identificar a Jesús como el verbo en la misma persona de Dios Padre. El verbo era Dios, es decir, Jesucristo, que fue desde un principio, estaba presente como parte de la Trinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Pero ese verbo, dice Juan en el versículo 14 de Juan 1, ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es decir, ese Jesús eterno que estuvo desde la creación del mundo presente, Él encarnó para estar con nosotros, convivir con nosotros. Y eso es lo que Juan proclama en su evangelio. Al habitar Jesús en nosotros, pudimos ver su gloria. Decíamos el domingo pasado que la palabra gloria significa lo mejor que Dios es. La palabra gloria significa el brillo que surge de la presencia de Dios entre nosotros. Bueno, Juan, al hablar de Jesucristo, dice, aunque fue eterno desde un principio, en un momento dado, Él vino a encarnar, vino a ser parte de nuestra naturaleza y pudimos nosotros en Jesús ver esa gloria de Dios que Jesús manifestó con gracia y con verdad. Dos naturalezas, Jesucristo, pero una sola persona. Y eso es el mensaje que Juan nos da con respecto
a la Navidad. El Verbo habla de la divinidad de Jesús. El Verbo habla del alfa y la omega, del principio, del fin. El Verbo habla de Jesús como Dios creador. ¿Recuerdas cómo lo describe Génesis 1:26? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios hablando en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí estaba Jesús presente desde la creación para ser un rey soberano. Pero esa palabra, ese verbo, repetimos, se hizo palabra viva en Jesús. Y de esta manera lo conocemos en su parte humana, en aquel hombre que anduvo haciendo sanidades en medio del pueblo, en aquel hombre que trajo el sustento a la gente, en aquel hombre que es el único que puede perdonar pecados, que es nuestro Salvador, en aquel rabí que vino al mundo para enseñarnos el amor de Dios y la manera como nosotros debemos responder a él. El pasaje, pues, de Juan 1 y 14, por un lado nos hablan de Jesús en su parte divina y el verso 14 en la parte humana. Y es de esa manera como Juan, a diferencia de Mateo o de Lucas, que presentan aspectos más materiales, es la manera como Juan presenta el amor eterno que Dios tuvo contigo, que tiene contigo y conmigo, y que se irradia hacia la humanidad a través de la palabra en Jesucristo. Jesucristo, el humano divino, habita en cada uno de nosotros. Esta es parte de la enseñanza de esta porción. Él habita, quiere decir, está presente a plenitud en todo aquel que cree y confía y espera en su gracia. Por eso es que la Navidad debe conservar este verdadero sentido y debe ser motivo de celebración, porque el humano divino, la palabra escrita, al hacerse palabra viva, es la que está en ti, en mí, en nuestro ser interior. Bendito sea Dios por la Navidad, porque nos recuerda este verdadero sentido en el que Dios se manifestó para bien de cada uno. Como Juan, tú y yo debemos compartir esa gracia y esa verdad de Jesucristo en la familia, en la iglesia, en la comunidad. Como Juan, tú y yo, al llegar el día 24, al estar en el espíritu de la celebración, le demos un espacio en nuestro tiempo para decirles a nuestros familiares y amistades, Jesús, el que nació en Belén, con gracia y con verdad se manifestó a nosotros, y que tú, mi hermano, reflejes esa gracia y esa verdad del que vive dentro de ti y la compartas con tus seres queridos. El segundo pasaje en el libro de los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual es resplandor de su gloria. Y quiero hacerlos pensar más en lo particular en esta última expresión, en esta última frase del libro de los Hebreos. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Para poder entender en un sentido total lo que
escritor bíblico quiere compartir, quiero hacerlos pensar en la palabra resplandor. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. La palabra hebrea correspondiente a resplandor es shechnai, que quiere decir la manifestación plena de Dios, de su gloria en cada uno de nosotros. Sí, al decir que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, está diciendo que manifiesta a plenitud lo que Dios es y lo que Dios hace por nosotros. Shechnai, ¿qué quiere decir? Lo que sucedió con Moisés. ¿Recuerdas cuando él entraba al tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento? Pasaba un tiempo con Dios y cuando salía, dice en el libro del Éxodo, en el libro del Deuteronomio, que cuando Moisés, estando en la presencia de Dios, se manifestaba a la gente veía en el rostro de Moisés un resplandor, de tal manera que entendían que él había estado con Dios Padre. Jesucristo, mis hermanos, es el resplandor de la gloria de Dios, la manifestación plena de lo que Dios es. ¿Recuerdas a ese mismo Jesucristo en tiempos del Nuevo Testamento, cuando los ángeles cantaron y se manifestaron en Belén, cuando el ángel de Dios proclamó a los pastores su mensaje? El evangelista Lucas dice que aquel ángel dijo a los pastores: he aquí, yo les traigo nuevas de gran gozo, no teman. Y añade el evangelista diciendo: y la gloria de Dios los rodeó de resplandor. Una vez más, la palabra resplandor aparece como la presencia plena en Jesús, el que nació en Belén, ante los pastores, que con una expectación tremenda tuvieron miedo, tuvieron temor, pero ahí estaba el ángel para decirles: no, yo traigo buenas nuevas, porque cuando se manifiesta el resplandor de Jesús en la vida nuestra, como se manifestó en la vida de los pastores, ahí, mis hermanos, hay bendición. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. En Él, tú y yo podemos tener a Dios con nosotros, como lo dice Mateo. Emmanuel, el que vino a habitar contigo y conmigo mientras Dios nos dé la vida. La manifestación plena de la gloria de Dios, su resplandor que Jesús compartió con la gente, se hizo manifiesta de muy diversas maneras. ¿Lo recuerdas también cuando Él estaba presente con sus discípulos en una ocasión en que reunió a 5,000 gentes? Bueno, allí también se manifestó la presencia plena de la gloria de Dios, y de 3 panes y de 2 pececillos pudieron alimentarse todos y aún conservar algo para el resto del día. ¿Recuerdas a Jesús en aquella ocasión en que, yendo de camino hacia otro lugar y atravesando el mar de Galilea, pues vino una tempestad que hizo que los discípulos dudaran, y entonces fueron a Jesús, que estaba descansando porque había tenido un día con mucho trabajo en su ministerio? ¿Recuerdas cómo Jesús, poniéndose en pie, allí habló hacia su obra, hacia la creación, pacificando pues las olas del mar, y de esta manera manifestando plenamente su resplandor
en la vida de sus discípulos. Sí, que esta Navidad, mi hermano, mi hermana, tú y yo celebremos que el niño que nació en Belén es la plena manifestación de la gloria de Dios. Es el resplandor que viene para iluminarnos, para darnos vida. El pasaje de Pedro presenta el nacimiento de Jesús, o más bien el ministerio de Jesús, hablando a las gentes para decirles, tiempo después de que Jesús ya había estado aquí en la tierra y había regresado a la presencia de Dios. Dice Pedro a la Iglesia Universal y nos dice a ti y a mí hoy, hermanos, estén atentos a la palabra profética como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Una vez más es la palabra clave para entender esto, es la palabra luz, antorcha, lucero de la mañana. Y Pedro está exhortando a la iglesia a que permanezcamos firmes en este tiempo de Adviento para nosotros en la palabra. Estén atentos a la Biblia, porque la Biblia es la antorcha encendida que nos debe de guiar mientras Jesús no venga por segunda vez. Atentos a una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro. En aquel tiempo particularmente, cuando llegaba la noche y cuando iban de camino algunas personas de un lugar a otro, había antorchas encendidas a lo largo del camino, o ellos mismos llevaban una antorcha para que pudieran llegar seguros a el lugar donde habían dispuesto. Bueno, Pedro está diciendo la palabra de Dios. La Biblia es esa antorcha encendida que nos ha sido dada en este nuestro tiempo de Adviento, mientras esperamos que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿A qué se refiere la frase el lucero de la mañana? En la cultura griega, en la cultura romana, que es la que imperaba en tiempos de Jesús, refería a el planeta Venus. Y el planeta Venus tenía y tiene esta característica, que es el que resplandece con mayor brillo entre todas las demás estrellas y planetas. El lucero de la mañana, es decir, el planeta Venus, se puede apreciar ya cuando acaeció el día, cuando inicia el anochecer. Pero si tú lo quieres ver en su mayor resplandor, lo vas a poder lograr a las 3, 4 de la mañana, que es cuando esta Venus, como lucero de la mañana, anuncia que está por amanecer. Bueno, en este sentido es que Pedro usa esta figura del lenguaje para hablar de Jesús como nuestro lucero de la mañana. La Biblia, por una parte, es la antorcha encendida. David así lo enseña en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el Nuevo Testamento, Pedro aplica pues con este lenguaje en su mensaje, aplica a la Biblia esa capacidad de podernos alumbrar, iluminar nuestro camino y hablar de Jesús como ese lucero de la mañana que ha de venir por segunda vez. ¿Qué es lo que debemos hacer tú y yo esta Navidad? ¿Qué es lo que debemos hacer en nuestra vida? Permanecer fieles a la Biblia como antorcha encendida, en espera de que ese lucero de la mañana, que es Jesucristo, aparezca en nuestros corazones. En la medida en que tú tengas comunión con Dios a través de la Escritura, en esa medida vas a llenarte de Él y en un momento dado
de tu corazón va a salir un resplandor que es Jesús en ti, que puedes compartir con las demás personas. Mi hermano, cuando tú hablas a otras gentes del amor de Dios, tú estás reflejando ese lucero de la mañana que brota de tu corazón. ¿Para qué? Para iluminar el camino de otras personas. Así lo expresa la Biblia, así es como Dios nos habla en esta Navidad para que estemos en espíritu de celebración. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios que se hace manifiesto en la Biblia y que un día se hará manifiesto a plenitud como lucero de la mañana, cuando todos aquellos que en él creamos lo podremos experimentar y disfrutar a plenitud. ¿Qué aprendemos de esta meditación? Cristo es el lucero de la mañana. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 5, porque la luz resplandece en las tinieblas. Es decir, el resplandor de Jesús acaba con las dudas que tú y yo podamos tener. Nos ayuda en medio de los problemas para iluminar el camino que tú y yo debemos de seguir. Sí, Cristo, el lucero de la mañana. En el último libro, en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22:16, es el propio Jesucristo el que dice, yo Jesús, la resplandeciente estrella de la mañana, voy a estar con todos ustedes. Mi hermano, mi hermana, qué bendición en esta Navidad poder hablar, compartir el verdadero significado de la Navidad. Jesús, nuestra esperanza. Jesús, la paz que Dios comparte con nosotros, el gozo que debe prevalecer en estos días y sobre todo el amor de Dios manifiesto en la vida de cada uno. Sí, tú y yo debemos celebrar la Navidad irradiando a Jesucristo, siendo un resplandor de la gracia con quienes convivamos en los próximos días. Espero en Dios que esta palabra sea como un resplandor que nos guíe en los próximos días, en nuestra vida familiar, al visitar con amigos o hermanos en la fe, y que le demos gracias a Dios, porque así como Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, que tú y yo seamos el resplandor de Jesús en la vida de las personas con las que convivimos a diario. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.